Muy buenos días para todos. Nuevamente les doy la bienvenida en este webinar donde vamos a hablar sobre la automatización inteligente en centros de distribución. Eh, en el transcurso de este webinar vamos a aprender un poco sobre qué es simulación, porque simulación es importante utilizarla cuando tenemos pensado realizar proyectos de automatización en nuestros centros de distribución. Vamos a aprender un poco acerca de los sistemas de automatización que se pueden implementar en los centros de distribución para optimizar operaciones, que en teoría es el objetivo de la automatización para mejorar, digamos, la productividad de los almacenes. Vamos a conocer algunos casos de estudios de implementaciones exitosas que se han realizado, ¿no? Con automatización y usando simulación para validar esos proyectos, los beneficios al final de invertir en simulación para proyectos de automatización y algunos modelos de aplicación. Entonces, cuando hablamos de automatización en centros de distribución, pues los centros de distribución, almacenes, cada vez enfrentan mayores desafíos, con mayores demandas, buscando siempre alcanzar sus niveles de servicio, digamos, optimizar el uso de los recursos que tienen a disposición. Todo siempre está orientado a que ellos puedan cumplir con una demanda, un número de pedidos diarios, semanales, poder llevar los paquetes a tiempo a sus clientes, por ejemplo, para empresas e-commerce. eh, y con este propósito, usualmente empresas buscan cambiar procesos manuales, que es, digamos, lo más típico que uno encuentra, a procesos automatizados. Por ejemplo, implementar sistemas de conveyors, implementar almacenes automatizados para reducir el espacio utilizado en almacén, poder aumentar el número de ubicaciones disponibles para almacenamiento. Entonces, de las grandes preguntas que siempre surge cuando se habla sobre estos temas de automatización es cuál es el impacto que va a tener en la operación. Entonces, claramente, experimentando en el sistema real, una de las mayores dificultades es que experimentar en el sistema real es muy costoso, es muy riesgoso, porque de alguna forma estamos, digamos, haciendo toda una inversión, toda una implementación, todos unos cambios en la operación y esperar a ver qué sucede después, esperar que los pronósticos que uno hace, que los estimados que uno hace previamente se cumplan. Pero aquí es donde la simulación puede jugar un papel importante, en el cual nosotros hacemos una evaluación del impacto de esta automatización en en nuestras operaciones antes de implementarlas, poder evaluar si puede tener un complemento adecuado con otras operaciones antes o después de la automatización que se vaya a realizar, y con base en eso tener unos argumentos analíticos precisos basados en datos para nosotros poder definir si invertir en automatización es adecuado, o más bien se tendría que replantear un poco digamos, la viabilidad de esos proyectos en una fase temprana antes de entrar en grandes costos. Entonces, justamente con estas soluciones basadas en simulación que permiten modelar, representar el sistema automatizado en el centro de distribución antes de la ejecución de los proyectos, analizamos múltiples escenarios buscando siempre, digamos, cumplir con los propósitos iniciales de los proyectos. Ahora, para contextualizar a todos sobre lo que hablamos o lo que significa simulación cuando se habla sobre simulación, de una forma muy simple, simulación es una técnica en la cual nosotros utilizamos un software computacional. eh, Con este software computacional nosotros creamos una imitación del sistema que nosotros vamos a estudiar. Ese sistema vamos a abarcar únicamente las partes necesarias para el estudio de simulación. Vamos a hacer unos supuestos cuando son necesarios. Vamos a definir unos requerimientos, unos parámetros que son variables que cambian entre cada escenario, y unas estadísticas que van a evaluar el cumplimiento de los objetivos. Y ese modelo computacional que abstraemos de de la realidad nos va a permitir nosotros evaluar la interdependencia entre todas las variables de ese sistema, evaluar su variabilidad, que es algo natural de todo, pues de la mayoría de los sistemas reales. Y con esto, pues estas dos características es lo que define un sistema complejo, que son aquellos
aquellos tipos de sistemas que nosotros estudiamos con simulación. Y el propósito final de simulación es poder evaluar muchas posibilidades, muchos escenarios, validar, conocer y tener al final, pues, un entendimiento mayor de ese sistema existente o ese sistema que todavía no existe. Cuando pensamos en sistemas de automatización en centros de distribución, entonces hay muchas opciones en el mercado. También tengamos en cuenta que muchas veces uno busca no netamente automatizar un proceso o una operación, no también semi-automatizarla. Eso depende mucho de los requerimientos que se tengan, o sea, depende mucho de la viabilidad financiera también que tenga la compañía, pero generalmente... Cuando pensamos en automatizar, pensamos en implementar, por ejemplo, sistema de conveyors o sorters para la manipulación de material dentro del almacén. Podemos también implementar estaciones de picking, pick to light, para, digamos, automatizar un poco el proceso de consolidación de pedidos después de que se hace el picking en almacén. Sistemas put to work que también nos sirve para consolidar pedidos de una forma más fácil, evitando o disminuyendo los errores humanos. Robots estibadores, también cuando aplica, AGVs o AMRs, que son tecnologías mucho más avanzadas en las cuales un dispositivo recorre a través de rieles o a través de sensores definiendo su camino para transportar también material, cumple un trabajo similar al sistema de conveyors, aunque de una forma un poco más sofisticada. Sistemas ASRS que son de almacenamiento automático, con lo cual uno puede reducir el espacio o uno más bien puede maximizar el espacio de almacenamiento disponible, disminuyendo, digamos, el ancho entre pasillos, de tal forma que un transelevador mueve el material, lo saca hasta un sistema de conveyors. Y también hay sistemas de carga y descarga automática. Estos son solamente algunos, hay muchos otros también que uno puede implementar en un centro de distribución con el propósito de automatizar operaciones. Ahora, hablando de casos de estudio, entonces este es un caso de estudio de una empresa llamada Bastian Solutions, en los cuales ellos tenían o implementaron un sistema de conveyors en su operación para transportar material después de que había sido picado. Ellos hicieron esta implementación, pero antes de ello, ellos usaron simulación para validar que esa implementación en efecto cumpliera los objetivos que ellos tenían dispuestos para ese proyecto. Entonces, eh, en el marco del proyecto de simulación que ellos desarrollaron, dos objetivos principales tenían. Uno es crear un modelo de simulación que valide la operación de un almacén automatizado el cual es no solo el almacén, sino también el sistema de conveyors que transportaba todo el material. También ellos querían investigar cambios en slotting, que esto es un punto crucial de simulación, poder evaluar diferentes estrategias de slotting para probar cuál estrategia de slotting es la que optimiza la productividad del almacén. Evaluar diferentes volúmenes de órdenes y con base en ese volumen de órdenes también determinar el número de recursos que ellos necesitarían con esta automatización y ver eso, consecuentemente, el impacto en la productividad. Entonces ellos, al desarrollar el modelo, los resultados que obtuvieron fue una herramienta de soporte para la toma de decisiones, porque este modelo no únicamente su ciclo de vida de proyecto terminó al evaluar, digamos, la implementación, el éxito de la implementación de la automatización, sino que ellos lo usan en su día a día para evaluar en su operación cómo funcionan ante diferentes niveles de demandas, cambiando el número de recursos y ver eso cómo contribuye en los niveles operativos de ellos. Y también tienen con ese modelo de simulación que construyeron la capacidad de entender siempre cuál es el funcionamiento de su operación en tiempo real, cuál es el estado actual de su sistema, las tasas de utilización de los recursos que ellos tienen en las diferentes actividades de su operación logística y consecuentemente balancear la operación de acuerdo a esas variables que cambian. También tenemos el caso de esta empresa Scarns Inc., en los cuales ellos implementaron un sistema ASRS y un sistema de conveyors en su almacén. Una parte de su almacén lo cambiaron, digamos, con esa nueva tecnología. Entonces, uno de los objetivos de ellos era crear un modelo 3D de ese sistema,
con el propósito de validar el impacto que tendría en su operación esa inversión en ese almacén. Al final, los resultados que ellos tuvieron fue que el número de pallets que ellos procesarían aumenta en alrededor de un 43% por hora con esta automatización, que es incluso más de lo que ellos pronosticaban inicialmente. Ellos tenían un estimado de un aumento del 30% aproximadamente. Ellos también a través del modelo 3D lograron validar visualmente cuál es la congestión, en este caso de unidades de producto que tenían en su almacén para evaluar cuáles son los cuellos de botella, esto desde un punto desde un aspecto visual. Y con esto, digamos como conclusión última, ellos pudieron confirmar la viabilidad de la propuesta de automatización gracias a simulación, entonces hicieron la inversión confiados en que era la decisión correcta. Evaluando múltiples escenarios y, pues posteriormente logrando con éxito y que los recursos y financieros que fueron invertidos se usaran adecuadamente. Entonces, hablando todo esto, algunos de los beneficios de invertir en simulación cuando estamos desarrollando proyectos de automatización, uno es la reducción de riesgos, porque ahí se evalúa pues esas implementaciones, qué impacto tienen, si cumplen o no con los estimados, eh, y poder hacer cambios de ser necesario antes de estar muy avanzado el proyecto. También uno puede optimizar recursos porque uno de los aspectos o de las preguntas que más surgen cuando se hace automatización, o sea, o se implementan nuevas tecnologías en un centro de distribución es cuál va a ser la nueva asignación de recursos o los recursos necesarios para esa nueva operación, que en muchos casos es un punto desconocido. Entonces uno puede identificar la combinación ideal de recursos humanos necesarios para la operación con los sistemas automatizados. Hay una mejora continua porque uno puede probar múltiples escenarios para optimizar constantemente los procesos sin interrumpir operaciones. Uno puede tener un ROI cuantificable porque con los datos que obtenga uno de la simulación, uno puede hacer unos estimados posteriores con esos datos sobre tiempos de amortización y beneficios que se esperan de la inversión. Y finalmente hay una adaptabilidad en el cual uno puede anticipar cambios en la demanda en el caso de que uno quiera evaluar demandas a 5 años, a 10 años o en un horizonte de tiempo que uno quiera. Uno puede saturar el sistema con cualquier demanda que uno quiera y ver cómo se comportaría el sistema, incluso con demandas que no se manejan actualmente. Y eso evaluaría la escalabilidad de las soluciones automatizadas. Entonces, hablando ahora de algunos modelos de aplicación. Entonces, por ejemplo, sistemas pick to light o sistemas put to wall, en la cual uno busca automatizar la consolidación de pedidos una vez que son picados antes de un proceso de despacho usualmente, uno puede desarrollar ese tipo de dinámicas con el nivel de detalle que uno lo quiera. Por ejemplo, en este caso, aquí hay un sistema put to wall en el cual aquí se van consolidando las unidades que están siendo picadas, el número por cada uno digamos, de los destinos sería este como uno de las opciones que puede trabajar. Ahí cuando está en rojo es cuando todavía no está listo el pedido, cuando está en verde es cuando ya está completo y aquí hay otro operario que empieza a consolidar todos esos pedidos ya después digamos, de haber sido segmentados por el sistema Put to All. Ahí uno puede evaluar las productividades, los pedidos alistados por hora, la utilización de los recursos, entre cualquier otra estadística que refleje el impacto de esto en la operación. También tenemos sistemas como el del caso de estudio de SCARS, en el cual sistemas automatizados con transelevadores, uno puede, que usualmente este tipo de sistemas son combinados con sistemas de conveyors o cintas transportadoras para manipulación de material. Uno puede modelar las lógicas de tráfico de los conveyors, que muchas veces son lógicas de tráfico de entrada, lógicas de tráfico de salida, ver el uso de espacio, las ubicaciones y cómo se comporta el almacén automatizado y ahí evaluar igual cualquier tipo o pues evaluar la productividad en general con este tipo de sistemas. Tenemos también sistemas de sorters, eh, que hay sistemas de sorters simples o más simples que otros, pero en general uno puede también modelar
con, con simulación, este tipo de sistemas, con el número o con las lógicas eh, que se busquen validar para las líneas de salida, principalmente de los sorters, las líneas de inducción normalmente del sorter. A veces también hay un tema crítico con los sorters que son las líneas de recirculación, cuando de pronto un sensor no lee correctamente el código de alguna caja. Entonces, poder evaluar cómo se satura el sistema en ese tipo de casos. Bueno, hay diferentes variables de eso, pero todo ese tipo de lógicas también se puede trabajar con simulación y sistemas de bandas en general. También hay sistemas AGB que son mucho más complejos para manejar la manipulación de material. Esto usualmente son proyectos que implican una inversión monetaria significativa, entonces simulación es una herramienta que se usa muchísimo cada vez que se busque eh, evaluar el impacto de sistemas AGVs o AMRs también, que son dos tecnologías diferentes. Uno puede empezar a obtener estadísticas también sobre la productividad de estos sistemas, utilización, por ejemplo, de los AGVs y bueno, muchas otras estadísticas se puede obtener de este tipo de estudios. Hay robots paletizadores, que también es una gran tendencia que se está tomando últimamente en la región. Eh, Uno puede modelar el robot con la dinámica o con los movimientos que sea, según el proveedor del robot que se esté trabajando. Uno puede tratar de implementar las lógicas en el caso de que se maneje diferentes. Por ejemplo, uno de los temas que más se busca en este tipo de estudios es ver el ciclo de robots, el número de movimientos que ellos hacen antes de hacer un estibado. Entonces uno puede hacer ese estudio evaluando el número de pedidos que son alistados, el tiempo de alistamiento que ellos en promedio tienen, lógicas de tráfico también, que es algo que como los sistemas ASRS. Los robots paletizadores suelen estar complementados por sistemas conveyor, que son los que llevan el producto hasta donde ellos deben hacer el picking. Entonces, también lógicas de tráfico de estos conveyors para evitar cuellos de botella con los robots. También se pueden trabajar con simulación para validar su implementación final. Y finalmente les hablaba algo sobre costos en el cual uno puede cuantificar el ROI de una inversión en simulación. Cuantificar el ROI en un proyecto de simulación va a depender mucho de los objetivos, los costos asociados, digamos algunas particularidades de la operación. Pero en este ejemplo se busca probar de una forma muy sencilla, por ejemplo, el impacto de cambiar una operación de transporte manual de un producto entre un punto A y un punto B con un operario comparándolo con el de una cinta transportadora o un conveyor, evaluando algunos costos fijos de cada uno, de la instalación, mantenimiento y más de un conveyor, bueno, instalación principalmente de un conveyor, algunos otros costos variables que puede existir como electricidad, mantenimiento y con el operario lo mismo, algunos costos fijos y algunos costos variables, evaluando entonces, al final, ¿cuál es el costo de transportar una caja entre un punto A y un punto B con cada una, pues con esta tecnología o de forma manual? Y también eh, eh, trabajando o evaluando un costo de inventario que sería cuando tenemos mucho producto en proceso, que tal vez por cuellos de botella o porque la capacidad de transporte no satisface como los requerimientos. Aquí vamos viendo esto. Entonces, por ejemplo, en este comienzo de este modelo, vemos que el costo por caja del operario, el transporte manual, es mucho más bajo que el costo por caja del conveyor. En este caso es de 135 unidades monetarias con respecto a las 10 unidades monetarias. Pero algo que vamos viendo con el paso del tiempo es que el costo de la caja del conveyor va bajando mucho más drásticamente que el costo de caja de, digamos, del transporte manual. Cuando corremos esto en un horizonte de tiempo más amplio, vamos viendo que a pesar de que el costo por caja es menor en el transporte manual, el costo de inventario es algo que empieza a estar elevado en este caso, que es algo que no sucede en el transporte manual. Y pues, después de correrlo por un horizonte de tiempo, vemos que
Si bien el costo de un sistema conveyor puede ser grande o puede ser alto al inicio de su implementación, puede que con el tiempo nosotros podamos tener una reducción de este valor del costo por caja que cada vez fue mucho menor. Entonces son algunos temas que va a depender mucho del proyecto, va a depender mucho de otros aspectos, pero es uno de los temas que con simulación uno puede tener mucho más claro, cambiando pues, múltiples parámetros, en este caso de experimentación. Bueno, con esto ya es todo en los proyectos de los modelos de aplicación. Ahora abrimos la sesión de preguntas. Listo, Sebastián, muchas gracias. Entonces los invito a todos ahí en la herramienta de preguntas y respuestas a hacer las preguntas para Sebastián y también están viendo un código QR por si necesitan más información, de pronto desean resolver algo en sus empresas con nuestras soluciones, entonces pueden a través de ese código QR contactarnos. Mientras respondemos preguntas, también quiero lanzar una votación muy rápida de 4 preguntas para que nos puedan ayudar también a mejorar estos espacios para ustedes. Y entonces vamos a empezar leyendo preguntas. Sebastián, aquí tenemos una pregunta y dice, ¿cómo puedo saber si mi centro de distribución necesita simulación antes de invertir en automatización? Bueno, usualmente cuando una empresa en su centro de distribución decide invertir en automatizaciones porque está presentando problemas, tal vez no está cumpliendo con la demanda que tenía estimada, tal vez está encontrando cuellos de botellas. Entonces, estas nuevas tecnologías es una forma en la que buscan rediseñar sus procesos para cumplir sus objetivos operativos. Entonces, si eso es lo que ocurre, ellos encuentran cuellos de botella, ellos quieren ver cómo mejorar su operación y piensan que automatización es un camino. eh, Ese, digamos, es el primer paso, querer o pensar que la tecnología de automatización es lo adecuado y ya como les he mostrado, la experimentación con simulación es lo que nos permite a nosotros ver qué sucedería antes de que todo ocurra, poder experimentar, poder hacer, modelar la operación actual, probar cambios antes de invertir y creo que eh, siempre que se quiera hacer una inversión en automatización, simulación es una herramienta que se debe tener de la mano con ello. Listo, Sebastián, gracias. Pregunta Gonzalo Contreras. Gracias por la presentación. ¿Estos modelos son de la versión gratuita o con licencia? Esas son desarrollados con versión, pues depende, hay versión gratuita, versión con licencia según la complejidad. Por ejemplo, el de AGB se hace con licencia, pero en general, pues, no más allá de si es con licencia o no, Flexim permite implementar simulación para cualquier tipo de sistema, adaptarlo a cualquier tipo de requerimiento, y configurarlo según las necesidades. Sí, además también quiero contarles que en nuestra página tenemos una sección de descargar demos. Entonces ahí tenemos demos de varias industrias, tenemos de fluidos, de healthcare, de picking. Entonces también si desean descargarlos, son totalmente gratuitos desde nuestra página web de Factible. Sebastián, siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo toma crear un modelo de simulación en Flexim para un centro de distribución típico? Eso va a depender de la complejidad del centro de distribución, va a depender del número de actividades que uno quiera involucrar o el alcance del proyecto de simulación. Un modelo básico puede tomar tal vez 2 semanas, con un alcance acotado, pero ya puede ser de ahí para arriba, puede ser un mes, 2 meses, según la complejidad. Los sistemas automatizados como sorters, robots o AGV suelen tener un mayor complejidad, y esto siempre y cuando también haya datos disponibles, que es uno de los requerimientos de usar simulación, al menos estimados. Listo. Sebastián Omar pregunta, ¿qué valores se pueden configurar a nivel de bandas transportadoras? Velocidad lineal, RPM. Se puede configurar una velocidad, se puede configurar aceleración, desaceleración de la banda, en el caso
de sistemas sorters, uno puede configurar la lógica de envío a cada uno de los lugares. En sistemas slot, uno puede configurar también lógicas de espera, que por ejemplo reciban dos cajas antes de que se libere a una banda principal. En general, hablando de aspectos técnicos de bandas transportadoras o conveyors, eh, pues el software permite uno modelarlo al nivel de detalle que uno requiera, siempre con las consideraciones técnicas de por medio. Gracias, Sebastián. Tenemos otra pregunta y esta dice, ¿qué tan preciso es un modelo de simulación y cómo se asegura que los resultados sean confiables? Esa precisión va a depender en gran medida de la calidad de los datos que se utilicen. Eh, digamos, uno tiene la posibilidad, bueno, casi siempre ocurre cuando se está haciendo este tipo de proyectos de automatización que no existen datos de la operación, entonces no es tan simple como encontrar, como ir a la operación y tomar datos, un histórico, pero siempre hay estimados que usualmente proveedores de este tipo de tecnologías tienen. Entonces, mientras esos datos sean adecuados, uno pueda representar las lógicas de la operación correctamente. eh, el modelo pues va a tener una precisión adecuada y va a reflejar fielmente el sistema que se esté construyendo. Listo, Sebastián. Voy a ver si hay más preguntas por acá. Martín pregunta, ¿cómo justificar la inversión de automatización? Porque en algunas ocasiones si haces el estudio te sale más barato hacerlo con mano de obra. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Ese tipo de situaciones, pues si sale más barato hacerlo con mano de obra, pues esa va a ser la conclusión del estudio. Siempre cuando se busca hacer inversión en automatización es porque uno busca aumentar el número o la demanda que uno, el volumen de órdenes que uno manipula por día. Uno quiere de pronto crecer más, abrir, si se habla de empresas de retail, por ejemplo, abrir más tiendas, no sé, siempre hay un componente de expansión y crecimiento de por medio. Si uno con ese componente de expansión y crecimiento, la misma operación con mano de obra es suficiente, pues esa va a ser la conclusión, pero muchas veces no es el caso, muchas veces se encuentran los cuellos de botella y ahí es donde automatización es una tecnología que implementa. Entonces, eh, nada, o sea, la simulación no te va a decir algo que no sea. Si es más barato mano de obra, pues lo va a hacer. Y esa va a ser la conclusión, si no, no. Gracias, Sebastián. Tenemos una última pregunta. Esta es un poco más específica. Dice, ¿qué tantas limitantes hay para una empresa que quiere un tipo gemelo de industria de cartón corrugado que hacen el proceso desde la preparación de materia prima hasta distintos derivados? Pues hablando de limitantes, lo único que se me viene a la cabeza es que haya disponibilidad de datos, o al menos de estimados. Eh, de resto no debería haber ninguna limitación. Siempre cualquier industria puede ser representada usando simulación. Cualquier tecnología que uno quiera implementar en esa nueva operación uno lo puede hacer. Entonces simplemente mientras haya presupuesto, tiempo, recursos y datos, eso sería todo lo necesario. Sebastián, una última pregunta que acaban también de hacer aquí en el chat. Jonathan Galvis dice, ¿se requiere un equipo de cómputo hardware sofisticado para trabajar la simulación? Va a depender la complejidad del modelo que se vaya a construir. Si es un modelo muy complejo, puede que se deberían usar las características recomendadas en el uso del software. Si no, con las recomendaciones mínimas sería suficiente. Listo, Sebastián, no hay más preguntas. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros en este webinar. Bueno, Daniela, muchas gracias y feliz día para todos. Muchas gracias a todos. Recuerden que este webinar va a ser subido en los próximos días a nuestro canal de YouTube, factible.io, para que nos sigan ahí desde cerca. También, si necesitan más información, de pronto no alcanzaron a escanear el código QR, pueden escribirnos a contáctenos@factible.io para proyectos de simulación, para soluciones de simulación, herramientas. Estamos disponibles. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto de día.